Bienvenidos al primer episodio de Vía Límbica, el podcast de psicología. Soy Carlos Sánchez, psicólogo general sanitario. Y bueno, en este primer episodio tenemos a una invitada muy especial, María Riveras, psicóloga general sanitaria, especializada en psicología clínica, especializada en intervención con adultos que han sido abusados sexualmente en su infancia. Es docente en la universidad y su rama de investigación está centrada en el tratamiento de agresores sexuales. Bienvenida, María. ¿Qué tal? Gracias, ¿Cómo Carlos. estás? Es que Pues estamos los dos un poco nerviosos. Fue de primeras todos, sí, los dos. Mi primera vez en un podcast, o sea que es un nivel de exposición un poco distinto, ¿no? A lo que yo estoy acostumbrada, pero muy bien. Sí, la verdad es que esto es una exposición literal, sin estar en terapia, es una exposición. Totalmente. Y bueno, ya iremos pasando un poco los nervios. Bueno, cuéntame un poco cómo te empiezas a interesar por el campo de los abusos sexuales. Pues sí que es verdad que fue todo en cuarto de carrera, que ahí es cuando tienes que decidir un poco tu trabajo de fin de grado, etcétera. Y a nosotros nos daban un listado con pues, distintos temas y tal. Y sí que es verdad que yo, claro, esta reflexión la he hecho a posteriori. Mi primera opción fue consecuencias del abuso sexual infantil y la segunda era la pederastia. Es decir, yo ya sabía que el fenómeno en sí me gustaba, ¿no? Sí. Que me generaba curiosidad, etcétera. Es decir, como de esa moneda, cualquiera de las dos caras me generaba interés y curiosidad. Uh-huh. Y al final me he asignado la de pederastia y pues hasta ahora hice mi trabajo de fin de grado, mi TFM, hasta ahora con la tesis. Y... O sea, que llevo tiempo ahí leyendo mucho sobre esto. Sí. ¿Y qué era realmente lo que te llamaba la atención que te despertaba? Pues mira, por un lado, el tema de los agresores, el por qué, ¿no? O cómo una persona llega a agredir sexualmente de un menor. Sí que es verdad que también la agresión sexual hacia personas adultas me llama mucho la atención, pero me llamaba mucho hacia un menor, ¿no? ¿Por qué un menor? Y sí que es verdad que según iba yo investigando por esta rama, yo decía, ostras, con todo lo que yo estoy leyendo, ¿qué impacto va a tener esto en estos niños? Yeah. ¿No? Entonces, de ahí surge también como un poco mi inquietud de ver qué consecuencias y que yo como psicóloga a nivel sanitaria, qué se podría hacer, ¿no? Con personas que nos vienen, sí que es verdad que es en la vida adulta, no con niños directamente, pero ya en la vida adulta, pues con esto que ha pasado, Yeah. ¿no? Entonces, más o menos fue por eso. Y sí que es verdad eso, que he ido cambiando también el foco, ¿no? Al principio fueron agresores y a medida que yo iba conociendo todo esto, dije, ¿qué impacto va a tener esto en las personas que lo sufren? ¿Era lo que te esperabas? En víctimas sí, pero por un poco el recorrido, ¿no? Que llevas pues, estudiando el grado, el máster general sanitario. En agresores ha habido muchas cosas que me han sorprendido. Yeah. Muchas. Muchas son por puro desconocimiento que tenía en ese momento. Claro. Y otras, sobre todo, ha sido ya en la recogida de datos. Yo, por ejemplo, no me imaginaba que iban a tener tantas distorsiones cognitivas, por ejemplo. No. Que iban a justificar tanto el delito o que iban a minimizar el daño a la víctima o que incluso iban a no asumir la responsabilidad, pero de algo que era como evidente, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente un caso en el que había dejado embarazada a su hija y negaba que había sido de forma voluntaria, ¿no? Era como diciendo, pero si es que es algo evidente lo que ha pasado, ¿cómo tú ni en esta circunstancia lo asumes? ¿No? Y eso vimos, ¿no? que era recurrente en distintos casos y eso me llamó mucho la atención. Sí, o sea, es común el que ellos no lo reconozcan, ¿no? El hecho. Claro, es que aquí hay dos vías, ¿no? O niego completamente que esto ha pasado o niego la responsabilidad. Y la responsabilidad la pongo en la víctima. Ya sea pues una forma de justificarlo, ¿no? Pues es que pues se sentó encima de mí o cualquier cosa así, de este estilo, o minimizando el daño. Bueno, fue solo esto. Solo esto. Pues sí, esas justificaciones a mí me llamaron un mogollón de la atención. Sí. Y bueno, por encuadrar un poco, porque claro, yo creo que todos o todo el mundo hemos escuchado hablar de abusos sexuales, de agresores sexuales, ya sea en la adultez o en la infancia.
¿cómo definiríamos un abuso sexual? Porque a lo mejor en nuestra cabeza pensamos lo que puede ser, pero luego es otra cosa, o cómo se puede diferenciar, por ejemplo, de una agresión sexual. ¿Cómo sería? Vale, pues bueno, primero explico la diferencia y ahora comento que con el cambio de ley ahora todo es agresión, ¿vale? Ahora comentamos sí. eso. El abuso sexual es cualquier acto sexual o tentativa de llevarlo a cabo que va en contra de la libertad sexual de una persona sin que haya ese consentimiento y sin violencia y sin intimidación. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos de abuso sexual infantil, se entiende que por la propia dinámica de abuso no hay violencia ni intimidación, que puede haberla, ¿eh? Yeah. Pero por la dinámica de manipulación hacia el menor no suele haber esa agresión y esa intimidación. En cambio, la agresión sexual sería la misma definición, es decir, cualquier acto sexual que va en contra de la libertad de una persona sin su consentimiento, pero con la presencia de violencia o intimidación. Sí. Es decir, no es tanto el qué ocurre, sino el cómo ocurre. ¿Ocurre con violencia e intimidación? Agresión. Sí. ¿Ocurre sin violencia e intimidación? Abuso. Ya. Ahora, con el nuevo cambio de ley de las leyes sí es sí, todo está bajo el concepto de agresión sexual. No se hacen diferenciaciones. De hecho, también se ha incorporado lo que ahora está muy a pie, o sea, que se está hablando mucho de ello, ¿no? De la sumisión química, que es cuando la víctima tiene anulada la voluntad. Claro. Pues eso también se considera agresión sexual. Antes era abuso, porque realmente no hay ni violencia ni intimidación. Claro. Porque la persona tiene la voluntad alterada, pero han dicho todo agresión. Claro. Eso es lo que iba a comentar, porque, claro, si me has dicho que en los abusos sexuales se utiliza mucha manipulación y en agresiones sexuales no es así, es más fácil manipular a un niño y en un adulto también puede pasar que haya manipulaciones, o suele ser más común una agresión con violencia o con intimidación porque el manipular es más complicado. Suele ser más agresión en personas adultas, porque la persona adulta es consciente de lo que está pasando, ¿no? Es decir, hay violencia y puede haber intimidación. Yeah. ¿Pueden no haberla? Sí, por supuesto. Un caso es cometer estos delitos cuando la persona pues, está bajo el efecto de alguna sustancia, está dormido o lo que sea. Pero en cambio en menores, dado que son muy dependientes, que no tienen conocimiento ni son capaces de dar incluso su consentimiento, no hace falta muchas veces ejercer violencia o intimidar al menor. Yeah. Que también hay veces que se lleva a cabo esta violencia e intimidación, pero según las dinámicas de abuso, que hay mucha manipulación, coerción, abuso de poder, esa asimetría de edad, no es tan necesario, por así decirlo. Yeah. Estaba leyendo el otro día los datos, porque yo creo que pues los desconocemos, ¿no? O si los conocemos no llegamos a entender la magnitud que pueden tener. Y leí, voy a leerlo tal cual, según una estimación de las Naciones Unidas, 150 millones de niñas y 73 millones de niños menores de 18 han sido forzados a mantener relaciones sexuales. Y en España, en 2013, se condenaron 163 y en 2023 han sido condenados por abusos y agresiones sexuales a menores de 16, 839. O sea, estamos hablando de que han pasado 10 años, en el 2013 163 y el año pasado 839. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué está pasando para que haya habido este incremento? ¿Es una cuestión de que ahora la gente está más empoderada a denunciar estos casos? ¿Es una cuestión de que hay más casos? ¿O qué es lo que está pasando? Claro, es complicada la respuesta porque, uno, realmente no tenemos toda la información de los casos que hay, ¿no? Por la llamada cifra negra, que son todos los casos que realmente nunca llegan a ser desvelados, ni denunciados, ni nada, ¿no? Toda esa parte de secretismo. Entonces, bueno, partiendo de la base que no sabemos los datos reales, sí que es verdad que con las leyes que ha habido de protección del menor, esto se está hablando mucho y hace que facilite la detección y por tanto la denuncia. Entonces, ¿qué ha habido más? No sabría decirte. Yo creo que es que hay más denuncias porque somos más conscientes de este problema. Claro. Porque lo que tú comentas de la cifra negra, o sea, realmente de los que estamos comentando, 839 condenados, claro. O sea,
son denuncias condenadas. Con Hay sentencia muchos firme, con pero sentencia habrá firme, otros- habrá otras que o se han archivado o que ni siquiera se han denunciado. Claro. Ujú. Y a la hora de detectar, como comentabas, estos abusos sexuales infantiles, ¿qué indicadores puede haber para detectarlos? O sea, los indicadores básicamente son como las consecuencias que el menor está empezando a tener a corto plazo, ¿no? O sea, que nadie se lleve las manos a la cabeza, porque sí que es verdad que son como indicadores que pueden ser un poco generales, pero obviamente hay que estudiar cada caso en concreto y con perspectiva. Ujú. Pero sí que es verdad que hay indicadores, por ejemplo, físicos, que se refieren más a pues, problemas de sueño, problemas de apetito, conductas regresivas en el sentido de que cuando un niño ya ha alcanzado un hito evolutivo, pues por ejemplo dejarse de hacer pis en la cama, pues vuelve a hacerse pis en la cama. A nivel conductual, pues consumo de drogas, fugas, disminución del rendimiento académico, Sí. emocionales, pues desde miedo, vergüenza, culpa, baja autoestima, soledad. Y sí que es verdad que en el área sexual son especialmente llamativos. Ujú. Por ejemplo, tener un conocimiento de la sexualidad precoz o que no corresponde, ¿no?, con una edad a la que ahora mismo Claro. tendrías que tener, ¿no? Sí que es verdad que esto ahora mismo está un poquito emborronado por la tecnología, Sí. y las redes sociales y el acceso a internet, ¿no? Porque si yo sé que mi hijo esto no lo ha aprendido en casa, en el colegio tampoco lo ha aprendido, Sí. claro, antes era como un indicador muy claro. Es decir, este conocimiento, o pues este vocabulario sexual, ¿dónde lo has aprendido? Si no lo has Claro. aprendido en casa ni en el colegio, ¿de dónde sale? Claro, ahora tenemos internet. Entonces también habría que explorar si ha ido por ahí. Más consecuencias, por ejemplo, o indicadores a nivel sexual, masturbación compulsiva. Y luego, por ejemplo, a nivel social, aislamiento. Mucho Sí. aislamiento, sí. Que está muy vinculada a esa culpa, vergüenza, tristeza. Desconfianza también a lo mejor. Desconfianza, sí, Claro. totalmente. ¿Y cómo un niño es consciente? Porque entiendo que justo ahora estábamos hablando de que no tienen conocimiento de lo que viene siendo la sexualidad a edades muy tempranas. Sí. ¿Cómo son conscientes o cómo se llegan a dar cuenta que han sido abusados sexualmente y que algo no está bien? Ujú. Pues mira, por varios testimonios, ¿no?, que varios testimonios que recogen, no es que sepan que están siendo abusados, Ujú. pero saben que hay algo que no, o sea, no saben llamarlo abuso, pero hay algo que no está bien. Pero sobre todo por la manipulación que hay alrededor, ¿no? De, pues, por ejemplo, ese pacto de silencio, de esto no se cuenta, esto es un secreto entre tú y yo. Ya. Luego, aparte, por el desagrado que puede generar. Entonces, ellos sí que saben que hay algo que no está bien, pero también es verdad que, claro, esa culpa y esa vergüenza, porque al fin y al cabo estamos hablando de algo que es muy íntimo, es la sexualidad, Ya. hace que pues a lo mejor no lo lleguen a revelar, por ejemplo. Entonces, sí, por ahí yo creo que sobre todo. Y o sea, estos actos Ujú. normalmente acarrean un trauma, Ujú. ¿no?, a lo largo de su vida. ¿Puede haber niños que han sufrido abuso sexual infantil y que no se han traumado o que no ha significado una herida Sí. muy grande para ellos? Sí. O... O sea, al fin y al cabo, el haber sufrido un abuso sexual infantil no es un diagnóstico diferencial, etcétera. Ujú. Puedes desarrollar, ¿no?, determinadas consecuencias psicológicas o no desarrollarlas. Ya. Sí que es verdad que hay como factores mediadores. Pues, por ejemplo, la duración. Pues si ha sido una vez puntual o has estado 9 años, por ejemplo, ¿no?, sometido a los abusos. La frecuencia con la que se hacía, la identidad del agresor, es decir, si era de tu círculo cercano o era totalmente un extraño. El momento de la revelación, ¿no?, cómo reacciona el entorno a ese momento de la revelación. Es decir, me apoyan, me han creído, me están protegiendo y me sacan de ese contexto en el que ha ocurrido, Ujú. o por el contrario, pues hay incredulidad o no se protege. Sí. Eso sí que son factores que se sabe que median Sí. el desarrollo de consecuencias o no. Pero vamos, no es algo condicionante o determinante. Sí. Es decir, pues te ha pasado esto, pues vas a estar así Sí. toda tu vida. No. Pero hay más papeletas, incluso si le añades esos mediadores que Claro. indicas, ¿no? Sí. Si no te apoya la familia, si no tienes Ujú. apoyo. Sí, luego factores individuales de cada uno también. Claro. ¿Y qué consecuencias
físicas y psicológicas puede acarrear todo esto, al menor? Pues por ejemplo, físicas, hay muchos trastornos somáticos, problemas de sueño, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, a nivel corporal, hipocondría, ¿no? Que es como una preocupación por el desarrollo de enfermedades, pero al fin y al cabo el foco está en el cuerpo, trastornos de conducta alimentaria, trastornos de apego, sobre todo cuando pues uno de los agresores ha sido mis figuras de apego, mis figuras parentales, pues o los padres o alguien cercano, ¿no? Muy cercano. Trastornos disociativos también. O sea, al final puedes desarrollar muchísimas consecuencias, pero porque básicamente las personas enferman de formas distintas. Yeah. Entonces sí que es verdad que estos son como un poco lo que la literatura ha recogido, que son más frecuentes, pero puedes encontrarte de todo. Yeah. María, te iba a decir, si te puedes poner un poco para la derecha para estar justo alineada. O sea, estás perfecta, pero vale, para que vaya directa la voz. Quería comentar lo que has dicho antes del tema de que se oculta muchas veces estas cosas, ya sea por o el menor por esta dinámica de manipulación o por la familia. Lo más común entiendo que son abusos sexuales intrafamiliares, entre familia. Sí. ¿Cómo suelen suceder? Claro, el tema del ocultismo, dices. Claro, aquí entramos, o sea, por supuesto hay de todo, ¿no? Es decir, hay familias que en cuanto una persona se da cuenta de que esto está ocurriendo dentro del entorno familiar, lo revela, lo denuncia, etcétera. Pero claro, si el menor no llega nunca a revelar nada y sí que, por ejemplo, una de las figuras parentales se da cuenta de que esto está ocurriendo, ahí y no hace nada por esa protección, ¿no? Ahí nos tenemos que preguntar, uno, ¿cómo de normalizada tiene la violencia esta familia? Es decir, es algo que va de generación en generación, entonces lo tengo absolutamente normalizado. ¿Qué pasa si se denuncia? Es decir, la estructura familiar se parte en dos. Claro. Que claro, a lo mejor ahora suena como diciendo, pero es que si a tu hijo está pasando esto, hay que protegerlo ya. Claro, cada uno desde su perspectiva es muy fácil, pero sí que hay verdad que es otras perspectivas en las que esto no sucede, ¿no? Por lo que te decía. Pues si yo he sido víctima de abuso y lo llevo sufriendo toda mi vida, pues a lo mejor tengo normalizado que esto ocurra con mis hijos. Yeah. O incluso lo contrario, es decir, esto yo lo he sufrido y rompo con estos patrones familiares y digo, no, esto no. Entonces sí que es verdad que hay un poco de todo. O sea, tienen como un dilema, ¿no? También la familia en cuanto a cómo saquemos esto a la luz, ser parte de la familia, pero también entiendo que habrá familias que quieren proteger al hijo y otras que a lo mejor no, por la dinámica familiar que han tenido anteriormente en su infancia, ¿no? O sea, no es que diga, no voy a proteger a mi hijo, sino que pues por la normalización que yo tenga de la violencia no lo veo a lo mejor algo tan grave que haya ocurrido, o pues no le doy la misma importancia, o bueno, pues esos mecanismos de defensa que muchas veces no nos dejan ver determinados aspectos. También si hay dentro de la familia otro tipo de violencias, por ejemplo violencia económica, ¿y qué hago yo si dependo económicamente de esta persona? ¿Qué futuro le voy a dar entonces yo a mi hijo? Es como mucho más complejo que simplemente decir, es que no protejo a mi hijo. Ya. ¿Y hay alguna diferencia entre el padre y la madre en cuanto a la hora de actuar? O sea, entiendo, vamos a poner un caso hipotético en que un tío o alguien cercano a la familia ha abusado sexualmente de su hijo, de estos padres. ¿Hay distintas formas de actuar de los padres? ¿Hay algún patrón? No, o sea, sí que es verdad que a lo mejor en ocasiones vemos que las madres reaccionan más desde ese apoyo emocional y los padres más desde el enfado, no con la víctima, sino con la situación de lo que ha ocurrido, etcétera. Ya. Pero lo que te digo, esto puede ser totalmente intercambiable y en función de características individuales, ¿no? de cada uno. Y si es el padre quien ha abusado del hijo, ahí sí que cambia un poco, entiendo. El cómo se relacionan a la hora de, pues la madre, imaginémonos que conoce que el padre está abusando sexualmente del hijo. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Claro, ahí las madres juegan un papel importante. Uno, vamos a estudiar, o sea, vamos a ver, analizar si esta madre ha sido víctima también, ¿no? Pero claro, yo entiendo que asumir
que la persona con la que estás compartiendo tu vida, incluso has tenido un hijo, está abusando de tu hijo, es complicado de digerir. Entonces, hay mujeres que pues, llevan un camino que es la protección y denuncia, etcétera, y otros que a lo mejor les cuesta más. Ya. Obviamente siempre es proteger al menor. Con esto no es cuestión de culpabilizar, ¿no? Por supuesto que no, sino de entender que no todo siempre es tan simple. Y ¿cambia algo en si la madre, por ejemplo, en este caso que estamos poniendo hipotético, ha sufrido también abuso sexual infantil en su Claro, infancia? pues es lo que te digo, si ella lo tiene normalizado, puede haber dos vías, ¿no? Uno, que quiera romper con esos patrones, yo he tenido esta crianza, sé perfectamente lo que no quiero con mis hijos, o pues que diga, bueno, y yo. Y pueden llegar a pensar, o no pensar, sino a lo mejor decirlo, que el niño se lo inventa, o ¿no? No creo que sea tanto incredulidad, aunque pueda haber. Aunque anda, no digas tonterías, si eso seguro que no ha sido así y estaba jugando, ¿no? O algún comentario así. Hay de ¿Crees todo. que es más o sea, en estos casos, que yo sí que he conocido algún caso de que los padres pues ponen esta almohadilla o esta barrera en estas cosas, puede ser una forma más de protección o de ellos o de no querer ver la realidad, de protegerse ellos, ellos del daño que les pueda llegar a hacer eso. Sí puede ser, pero más que de pensar que se lo inventa como tal, sino que pues lo que decías, ¿no? Bueno, a saber qué ha pasado, estos son juegos, claro, etcétera. el justificarlo de pero cierto porque modo. yo creo que no es común pensar que a tu hija o hijo les ha podido pasar algo así. Ya. ¿No? Sobre todo vamos a pensar que es fuera de la familia, sino del cole. Es como, pero como... Claro, yo porque estoy muy relacionada con esto y me saltan las alarmas muy fácilmente, Claro. pero yo imagino que a una persona que esto no lo tiene en la cabeza, de vez en cuando las noticias y tal, y no lo tiene en la cabeza, yo entiendo que no salte la alarma de primeras, claro, excepto que haya una revelación concreta de me ha pasado esto, tal. Claro. Por ejemplo, todos esos indicadores que comentaba, ¿no?, al principio, pues hombre, yo entiendo que algunos se nos pasan. Ya. Si no, pues no estamos súper familiarizados con esto. Entonces sí que es verdad que es importante el conocimiento y saber que esto puede pasar y que esto es lo que te decía, ¿no? No vamos a poner el grito en el cielo porque ahora mi niño no esté durmiendo, o se ha vuelto a hacer pipí o lo que sea. Pero sí que esté ahí, ¿no? La idea de decir, ojo, porque esto pasa y pasa más de lo que pensamos. Sí, ser consciente de esos indicadores. Bueno, ya yéndonos un poco al ámbito de terapeuta, cuando te vienen estos casos a sesión, un abuso sexual infantil, entiendo que ya normalmente a lo mejor vienen más adultos con este pasado. ¿Cómo se aborda un caso de abuso sexual infantil? Pues primero habría que ver si el motivo de consulta es ese. Porque normalmente no es. No, normalmente vienen por consecuencias. Síntomas, a lo mejor. Efectivamente, síntomas, pues ya sea ansiedad, trastorno de estrés postraumático, que obviamente ellos no saben que es trastorno de estrés postraumático, ¿no? Pero esos flashbacks que me vienen, evitación, etcétera. Porque al fin y al cabo, claro, adultos a lo mejor han pasado 20 años de esto y siguen teniendo consecuencias. Sí. ¿No? Entonces, bueno, lo primero siempre es acoger ese motivo de consulta, etcétera, y si en algún momento aparece esa revelación, obviamente acogerla, ¿no? Porque, como hemos dicho, es súper importante la revelación, y también preguntar si ha habido otros momentos de revelación para explorar si esto ya lo ha contado antes y se han dado determinadas medidas de protección, o es algo que nos cuenta por primera vez, que también puede ser, ¿no? Y si ya nos centramos en el abuso como tal, es importante poner nombre a lo que ha ocurrido, ¿no? Cuando somos víctimas, podemos entender la victimización de dos formas: como un hecho, como pues yo he vivido una experiencia traumática, una experiencia que me convierte en víctima. Pues por ejemplo, si a mí ahora me atracan por la calle, soy víctima. Sí. Ahora, eso sería la victimización como hecho. Luego está la victimización como proceso.
que es, o sea, es un proceso en el cual yo adquiero, me doy cuenta de que he sido víctima y además estoy empezando a sufrir las consecuencias. Es decir, si yo me pasa esto y yo no, pues ya está, sigo con mi vida diaria, etcétera, Claro. no voy a tener una victimización como proceso, es decir, no me voy a considerar víctima porque no tengo ninguna consecuencia, etcétera. Ahora, cuando yo empiezo a tener esas consecuencias, me estoy empezando a pasar por ese proceso de victimización como proceso. Yeah. Claro, ese proceso muchas veces no es fácil. O sea, saber que he sido víctima y poner nombre y que a mí lo que me ha pasado es que han abusado sexualmente de mí en mi infancia, obviamente en contra de mi voluntad, encima he sido engañado, porque claro, al fin y al cabo, aparte de lo que hablaba, ¿no?, de esa parte de la sexualidad y que es como la intimidad más profunda de la persona, estamos hablando, sobre todo si es un abuso intrafamiliar, que es una persona de mi entorno, que yo tenía una confianza ciega en ella, me ha arrebatado todo. Es decir, hay un documental que se llama Infancia Rota, que es varios testimonios, etcétera, de casos súper distintos, de pues cómo ellos pues han ido afrontando todo lo que les ha pasado y todas las consecuencias que tienen a día de hoy cuando son adultos. Pues hay una mujer en concreto que dice como una frase como: es que me han robado la oportunidad de descubrir mi sexualidad. Es decir, yo esto no lo quería así, no lo elegí. Efectivamente, o sea, es algo que me han impuesto y que encima a día de hoy estoy sufriendo consecuencias. Yeah. ¿No? Entonces, bueno, pues por ejemplo también hay que hacer mucho trabajo, primero de psicoeducación y de reestructuración cognitiva. Con reestructuración cognitiva es porque a veces vienen con unos pensamientos muy instalados en la persona y que hay que ir rompiendo. Por ejemplo, el tema de la culpa. Una víctima de abuso sexual infantil nunca va a tener la culpa de que eso sucediera. ¿Por qué? Porque estaba en una posición absolutamente de asimetría, con asimetría de edad, asimetría de habilidades sociales, de conocimiento, asimetría a nivel sexual, o sea, asimetría de todo. Entonces, eso pues también hay que hacérselo ver al paciente, ¿no? Sí. Y luego toda esa parte de trabajar en sí el trauma. Claro. Y en relación con lo que comentábamos antes, si en esto que comentas, ¿no?, te viene el paciente, te viene por otra cosa y detectas, porque hay indicadores, o a la hora de evaluar lo detectas, el abuso sexual infantil, y como comentabas, esta persona hipotética no lo siente así. O sea, tú ves que ha sido un abuso sexual, o incluso te lo puedo llegar a contar los hechos, pero sientes que no acaba de conectar con lo que ha pasado, ¿no? Sí, pero no acaba de conectar. ¿A qué te refieres? ¿Con que no lo considera lo suficientemente grave lo que pasó como para llamarlo así? Claro, me refería a lo que habíamos comentado antes del trauma, de que a lo mejor puede haber gente que no es categórico de ha sufrido abuso sexual infantil, vas a tener estos problemas. ¿Cuál es la vara de medir en ese sentido? Pues ver si efectivamente hay cierta elaboración, ¿no? Claro, entiendo que lo que mencionas es que hay ciertos pacientes que a lo mejor te pueden mencionar que han tenido una experiencia traumática sin ningún tipo de emoción, porque precisamente eso ha sido tan traumático que soy incapaz de conectar con esa emoción porque me desbordo, ¿no? Entiendo que es esa un poco la diferencia, ¿no? Claro, quería comentar eso porque entiendo que eso es un parche de una disociación, ¿no?, en cuanto al trauma. Claro, lo que pasa es que las consecuencias salen por otro lado. Es decir, si yo no estoy experimentando lo que debería experimentar cuando me ha sucedido un hecho, ¿no? Porque estoy teniendo cierto mecanismo de disociación que me están creando distancia, ¿no?, para no experimentar eso, la sintomatología sale por otro lado. Claro. Para explicar un poco a la audiencia, que bueno, nosotros estamos aquí hablando en términos psicológicos, a lo mejor pues no conocemos, ¿cómo lo explicarías? ¿Qué es la disociación, ¿no?, lo que estábamos comentando ahora? ¿Cómo lo definirías? Uy, pues es complicado de definir. Es complicado de definir, ¿eh? ¿Cómo lo definirías tú? Pues justo con lo que estábamos comentando de no acabar de conectar con la emoción o con lo que
acaba de pasar, ¿no? Sí, como una desconexión. Una desconexión contigo mismo y con tu emoción. Justo. Yo, cuando hablas, ¿no?, con personas que han pasado por estos momentos de disociación, además ya no solamente es una desconexión emocional, sino también desconexión con lo que está pasando alrededor, ¿no? Pues decir, es que me monto en el metro y de repente me he pasado 10 paradas, porque voy totalmente disociado. De hecho, algo que ayuda, ¿no? Todo el mundo disociamos. Cuando nos quedamos así mirando a la nada, ¿no? Eso es disociar. Sí. Claro, esa disociación, cuando la trabajamos nosotros en psicología, es porque hay algo que me la está produciendo. Hay algo traumático que hace que yo me desconecte, que me disocie, sí, ¿no? Como que me separe de mí, de mi consciencia. Claro. Pero justo comentando el ejemplo ese del metro, porque bueno, yo soy un despistado y me quedo empanado muchas veces. ¿Cuál puede ser la diferencia de ese momento, de que estás en el metro, por ejemplo, y ostras, me he saltado esta parada o me he quedado empanado y se me ha pasado esto, a esa disociación más? Claro, yo te preguntaría a uno, si tú realmente, lo primero, ¿en qué estabas pensando antes? ¿No? Es decir, ¿estabas pensando algo que había a tu alrededor? Es decir, ¿qué te ha podido disparar ese estado de disociación? Claro. Y si es por despiste, ¿en qué estabas pensando? Claro, porque seguro que había algo, claro, un estímulo, aunque sea cognitivo, que te ha hecho... Justo. Y en el caso de la disociación no es así, o no suele. ¿Es ¿no? En el caso de la disociación no hay un estímulo, no hay algo que estabas pensando y por eso te has distraído. Claro, sobrepasa, hay una situación, ya sea un estímulo o lo que sea, que empieza a sobrepasar mis mecanismos de afrontamiento. Entonces me desconecto. Claro. Sí, no es como, bueno, comentábamos mucho, o a mí me llamaba mucho la atención por el comportamiento de los animales, que también es muy parecido, ¿no? Cuando se encuentran en situaciones de amenaza, sí, está la huida o... La lucha o la huida o la sumisión. O la sumisión, que es la disociación, por cómo estamos comentando ahora mismo. Totalmente. De hecho, nosotros lo compartimos con los animales, es decir, en determinadas situaciones de riesgo, ahí tenemos nuestros mecanismos de respuesta, que lo que hacen es evaluar el nivel de riesgo que hay ante determinada respuesta. Es decir, si yo veo que el involucramiento social, ¿no?, que es la parte del córtex prefrontal, no me va a funcionar, sí, paso a la siguiente, que es huida o lucha. Si veo que tampoco, me someto. Claro. Esto obviamente no se hace a nivel consciente, sino que esto lo hace el sistema a nivel de segundos. Claro. Es un mecanismo de supervivencia al final. Totalmente, y lo más o sea, es como lo más animal que tenemos. Claro, incluso en lo que comentamos de los abusos sexuales, esto es algo vital, ¿no? El hecho de no hacer nada, que a lo mejor puede haber mucha culpa, no es, no es algo que tú elijas, es que es algo que inconscientemente, por tu protección... Sí, o sea, tu cuerpo lo que está haciendo es sobrevivir a la situación. Sí. Y volviendo a lo que comentábamos, cuando te vienen estos casos a sesión, imaginémonos que el agresor sexual se encuentra dentro de la familia. ¿Cómo se gestiona esto? Porque entiendo que es muy difícil. Sí, lo primero es, o sea, si te refieres, por ejemplo, me viene un menor. Un menor y me revela esto. Te revela eso y es su padre quien ha cometido el acto. Pues a ver, yo aquí te diría que primero pediría asesoramiento del Colegio Oficial de Psicólogos, porque es una situación que oficio y que para mí no es frecuente, porque yo con niños y niñas no trabajo. Pero a mí lo que me dice mi sentido común es proteger al menor. O sea, hay que protegerlo, si hay que llamar a la policía, se tiene que llamar a la policía, y al menos que haya, hasta que se esclarezca un poco lo que ha pasado, etcétera, ese niño o niña tiene que estar protegido. Pero sí que es verdad que yo no soy experta en esto para nada, en cuáles son los procesos judiciales que hay que seguir o cuál es el protocolo, pero yo diría, primero, o solicitud, o sea, envío email al COP, oye, echarme una mano que tengo este caso, y si veo que, bueno, pues también un poco, claro, esto es psicología del testimonio. Claro. A mí, por mi rol de psicóloga sanitaria, ¿no?, de la rama más clínica, yo, acogería absolutamente todo lo que me está contando. Es decir, no miraría con
suspicacia, Sí, incredulidad, claro. para nada. Entonces, claro, a mí me estás diciendo que tu padre está abusando de ti, yo tengo que protegerte. O sea, y la protección es a través de una vía jurídica. Claro. Es que entiendo que es muy peliagudo estos casos, además, pues que conllevan denuncias y Sí. tal, pues que cuando te entra algo así es como que también nosotros como terapeutas tenemos un poco de miedo de Sí, cómo proceder. totalmente. Porque también te puedes meter en un Sí. problema si no procedes de la forma adecuada. Por eso sí. comentabas, pues Sí, sí, comentar sí. al COP, que tienen también abogados que nos pueden Sí. asesorar, porque te Sí, puedes sí, meter... sí. O sea, como comentabas, es muy importante ayudar al menor, pero no se te puede ir la mano porque a lo mejor que te metes en un problema Sí, 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 también puede total. ser tú. Es complicado gestionar. ¿Y con la familia se hace algún tipo de tratamiento? Con la familia, pues, o puede ser tratamiento individual, o sí que es o verdad que hay conjuntamente. efectivamente tratamiento grupal con las familias. Yo la verdad es que no he hecho nunca con familias, pero sí sé que se hace con familias que sus hijos han sido víctimas. Sí. ¿No? Porque al fin y al cabo gestionar que esto le ha pasado a tu hijo, sí, y además también aparecen muchas pues, creencias irracionales, ¿no? Y pensamientos muy que generan mucha culpa, ¿no? Pues ¿cómo ha pasado esto y yo no me he dado cuenta? Bueno, a ver, tú no has sido, tú has hecho todo lo que has podido en el momento en el que lo has detectado, en el momento que te lo han revelado, ¿no? Es decir, también hay que trabajar con las familias. Claro. Y a la hora de desvelar un abuso sexual infantil, ¿cuál suele ser la forma más común? ¿O cuál puede ser incluso la mejor forma, pero que no sea la más común? ¿Por parte del menor dices? Sí. Pues aquí te diría que hay formas de desvelar como niños y niñas en el mundo. Normalmente, cualquier forma en la que van a comunicar esto va a ser la buena. ¿Por qué? Porque es la forma que cada niño o niña puede hacerlo. Hay niños que te van dejando pistitas y tú vas recogiendo, por ejemplo, también con el tema de los profes, ¿no? Sí. Que al fin y al cabo también son figuras súper importantes para los menores y muchas veces también se lo cuentan a ellos, ¿no? Sí. Puede ser de esa forma, pues a través del juego, incluso revelarlo sin darse cuenta, ¿no? Pues con ese vocabulario de sexualidad precoz. Desvela un indicador de lo que hemos comentado de, ostras, aquí está pasando algo. ¿Y los profesores? ¿Cómo pueden, porque claro, sin que te lo cuente el niño, ¿tiene alguna forma o algún indicador que a lo mejor en las escuelas sí que se pueda ver, que digan, uy, aquí está pasando algo? Claro, pues los indicadores un poco los que hemos visto. Sí que es verdad que, por ejemplo, problemas de sueño, problemas de apetito o lo de las conductas regresivas, sobre todo por las noches, pues no lo van a ver. Pero sí, el estar atento a ver si ha habido algún cambio, ¿no? Pues de un niño o una niña que ha sacado muy buenas notas y ahora pues ha disminuido, está más tristón, está más aislado, está como más metido en su mundo, está más ansioso, etcétera. Ahora, ¿esa descripción tiene que ser eso? Hombre, no. Pero al menos tenerlo en la mente. ¿Por qué? Porque puede pasar. Y luego sí que es verdad que en función de la etapa evolutiva de los niños, pues muchas veces a lo mejor hay evidencias físicas. Joder, importante. Claro, sí. Y esto tanto de abuso sexual infantil como otros tipos de maltrato, como maltrato físico, ¿no? Claro. O tipos de negligencia. Ahí en el cole la negligencia es bastante, o sea, creo que se detecta bastante bien. Sí. ¿Por qué? Porque pues este niño no viene aseado y no viene aseado de una forma recurrente. Sí. O este niño no trae el material escolar, no trae los libros. Sí. Que es visible, ¿no? Claro, es más visible. O no trae la merienda. Ya. Ahí sí, yo creo que es un indicador más visible, efectivamente, más objetivo, que algo que va profundamente por dentro, que es el cómo me siento, a lo mejor a nivel conductual, pues que ya no juego tanto, ya no estoy tan risueña, si antes lo era, ¿no? También vamos a ver cómo era el funcionamiento previo. Sí. También, hombre, yo he hablado mucho con profes, ¿no? Porque también estoy en el equipo de protección de mi universidad, del menor, y hay mucho miedo. Sí. Sobre todo, miedo a no detectarlo. No miedo a detectarlo, que también ahí qué hago y cómo acojo todo esto, tal. Nadie nace sabiendo y nadie sabe
cómo acoger esto si nadie le ha echado una mano, ¿no? Ya. O tal. Pero es sobre todo el miedo a no darse cuenta. Y muchas veces que hablamos del tema dicen, es que yo me muero en pensar que alguno de mis alumnos les pueda pasar esto. Ya. Porque muchas veces a lo mejor piensas que no y de repente salta un caso y dices, madre mía, Sí. ¿cómo no lo he visto? Pues a ver, es que no llevan un cartel en la frente. No, claro que tampoco, no. entonces es complicado también de detectar. ¿No? O sea, que creo que esto es muy importante para profesores por los indicadores que has Sí. comentado así tan específicos para que lo puedan detectar. Creo que van a aprender mucho de esto, pero que tampoco es una responsabilidad que tengan que ser unos detectives, que tampoco, como tú dices, no llevan aquí un cartel, no es Claro. algo que sea súper visible. O sea, ellos tienen la responsabilidad de formarse lo máximo que puedan, Ujú. pero que si algún caso no lo han detectado, bueno, que también hay que saber qué límites tenemos, ¿no? Determinados profesionales. Ya, claro. Oye, pues es que no solamente tengo un niño, es que a lo mejor tengo a 30. Ya. Y luego también, por ejemplo, acabo de pensar a través del juego. Sí, No también puedo- se puede sí. detectar. Sí, Y, por ejemplo, que pues por ejemplo jugando con muñecos. con muñecos se puede. Sí. Ujú. Interesante. Mm, Quería ir un poco a lo que hemos comentado al principio, que hemos hablado un poco de sexualidad sí, y de redes sociales, del acceso que pueden tener ahora los menores. sí, Creo que es un tema ahora candente, ¿no? Las redes sociales, el acceso de los menores, también Sí. los padres se ven entre la espalda y la pared, niños Sí, total. con acceso a móvil muy temprano, ven a grupos de referencia que tienen móvil, papá quiero un móvil, y al final, pues con 12, 11 años, muy temprana edad, acaban teniendo móvil, con acceso a internet y algunos con control parental, otros y otros sí. pues nada. Sí. ¿Y crees que esto puede afectar en algún modo a la sexualidad de los niños, a cómo se desarrollan o incluso a futuros Mm. abusos sexuales infantiles? Si hay consumo de pornografía, sí. Porque además, Por parte de del hecho, menor. sí. Ahora, claro, además como va muy implícito, ¿no? Hombre, pues yo tengo 10, 11 años, que ahí empiezo ya a ser como prepuber, además ahora hay una sexualidad precoz Sí. importante, ¿no? Vale, pues estoy con los amigos, me meto en estos vídeos, luego empiezo yo, que a lo mejor tengo cierta curiosidad sexual y empiezo yo a hacerlo de forma más solitaria o individual, etcétera, y empiezo a consumir pornografía a una edad muy precoz. Ya. Ahora hay evidencia de que esto sí genera consecuencias, como por ejemplo pues la normalización de la violencia, insatisfacción sexual en la vida adulta, por saciación básicamente, Ya. es decir, yo estoy siempre con saciación básicamente es que yo estoy consumiendo el mismo estímulo y que llega un momento que no me va a producir el mismo efecto. Claro, esto tiene una consecuencia que es o yo voy a buscar vídeos que vayan un nivel por encima de lo que yo estaba viendo Ujú. y así hasta llegar a contenidos peligrosos. Claro, Por ejemplo, o sea, el tema del consumo de pornografía es un factor de riesgo, es importante. sí, no tanto Pero por parte del menor estamos Sí, sí, hablando, sí, o sea, sí. el consumo del menor puede llegar a un abuso sexual de un... De un adulto dices. Claro, me Yo refería pensaba que luego ellos cometían alguna vale, tú te agresión. referías al Sí. menor en la edad adulta. Sí, pero cometer vamos, si yo tengo normalizada la violencia sexual, porque es lo que estoy viendo, Ya, también puede ocurrir. claro, al revés. Ujú. ¿Y cómo ves esto? Lo que tú comentabas, ¿no? Esta sexualidad tan precoz de hoy en día. Yo creo que estamos quemando etapas. Quemando etapas. Sí. Y que esto... O sea, no sé qué medidas habría que tomar, pues si el DNI o qué hay que hacer, pero el hecho de que niños de 10 años, 11 años tengan acceso a estos contenidos es peligroso. Pero sobre todo para su desarrollo Ya, y sobre todo por eso, para su satisfacción sexual cuando sean adultos. Sí. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que una relación sexual no es lo que están viendo. Ujú. Luego además normalizan esa violencia sexual que pueden llevarla a cabo en las relaciones sexuales Ujú. y por tanto llegar a cometer a lo mejor alguna agresión, ¿no? Ya. O que sus parejas sexuales no compartan lo que Claro. los deseos que tenga o lo que sea, ¿no? Que haya visto.
Y luego se me ha olvidado lo que más te iba a decir. Te iba a decir otra cosa, pero se me ha olvidado. Sí, pues mira, te meto la cuña y a lo mejor así te acuerdas. Justo esto comentando lo de la red social, la pornografía, hay ahora mucho debate con la regulación, Sí. ¿no? Creo que incluso estaban ahí hablando de una ley o algo así. ¿Cómo verías la regulación o incluso se puede regular? Claro, depende de cómo se haga. Porque, por ejemplo, el control parental también se supone que está para regular. Sí. Pero al final los niños... Claro, es que, por ejemplo, tú te metes en Twitter y en Twitter hay pornografía. Es decir, que ya no es En que una el red niño... social pública... O X, o como se llama. Sí, ahora se llama X con el Elon Musk. Claro, no es que el niño se meta en una página súper escondida de internet. Sí, que te metes si en tiene Twitter, que no está a lo mejor capado con el control parental. Y Joder. en Instagram y en muchas redes. Claro, pero pues, a eso me refiero que es muy difícil, ¿no? A lo mejor el controlar eso. Sí. Y también incluso para los padres el o estar muy encima de los niños, que puede ser a lo mejor contraproducente para su desarrollo, o pueden tener incluso ese miedo, Claro, ¿no? sí. Yo lo veo complicado, Es no sé, difícil. lo que te decía, no sé cómo hacerlo porque entiendo que hay... pues no puedes controlar a todos los usuarios que hay Claro. en una plataforma y más como difícil. Twitter o Instagram que tienen un volumen muy grande. No sé qué se tendría que hacer, pero algo hay que hacer con ese contenido. O sea, porque es que dices, bueno, sí, pues que pongan lo de la edad Claro, es que... tienes. Es que es tan fácil mentir, bueno, pues pones el DNI, claro, ostras, Claro. espérate con la ley de protección de datos. Claro. O incluso que te sale... ¿Eres mayor de 18? Sí. Ya está. Ya eres mayor de 18 por pulsar el botón. Justo. Eso es un poco... Sí. Joder. O sea, yo entiendo que no es fácil, ¿eh? Para nada. O sea, no es yo aquí me quejo y no propongo ninguna solución. Ya. O sea, soy consciente de que no es No, algo no es fácil. fácil. No. Pero es un problema gordo. Sí. Ujú. Y en niños que han sufrido abuso sexual infantil, Ujú. tienden cuando son adultos a ser ellos los agresores, o... Pues mira, esto es un debate que hay ahora a nivel científico e investigación importante, ¿Sí? ¿no? Que esto se llama la hipótesis del abusador abusado. Ujú. Y entonces hay ciertos metaanálisis y ciertos estudios que sí que han demostrado que hay una relación, ¿no?, entre haber sufrido cualquier tipo de victimización en la infancia, en las que se incluye el abuso sexual infantil, se relaciona con haber cometido algún tipo de agresión sexual. Claro, esto no es algo determinante, sino que para que se produzca una agresión sexual hay muchos más factores. Pero sí que se dice que uno de ellos es un factor de riesgo, ¿no?, el haber sido víctima en la infancia de algún tipo de maltrato. El abuso sexual es un tipo de maltrato, ¿no? Sí. Y hay otros que no han encontrado esas evidencias. Entonces, pues igual que con las consecuencias psicológicas, no es algo determinante. Es decir, porque tú hayas sufrido esta experiencia, no tienes por qué repetirla. Pero sí que hay relación, no es un factor determinante, pero sí es un factor de riesgo. Ya. Al menos eso es las posturas que hay ahora mismo en el panorama. Hay gente Sí. que dice que sí, que efectivamente hay relación. Hay debate. Sí, y otros que no encuentran esa evidencia. Entonces, bueno, ahí estamos. Ya. Un poco... Yo, por ejemplo, en mi tesis no encontré que había un número muy significativo de personas que habían sido Sí. victimizados en la infancia. Ya. Con victimización me refiero a cualquier tipo, ¿eh? En concreto preguntábamos también por abuso sexual infantil, pero no era lo común. Ya. Al menos eso, que con esto no estoy diciendo que los otros estudios estén mal para nada, ¿eh? Es decir, yo sé que mi muestra tendrá Claro. limitaciones, por supuesto. Yo creo que algo sí que hay ahí que puede afectar, Sí. pero lo que te digo, un factor, Ya. no es algo condicionante ni determinante que vaya a hacer que tú... Sí. Para nada. Ya. De hecho, o sea, has leído esos datos de 150 millones de niñas y 73 millones de Una niños. locura. Ni de coña hay tantos agresores. Ya. Vale, entonces Queremos creer que no. queremos Joder. creer que no, efectivamente. Entonces algo a lo mejor de relación hay, pero ojito que hay muchos más factores, ¿no?, Ya. alrededor. Sí. Bueno, pues vamos a entrar a hablar un poco de agresores, más en profundidad. Bueno, hemos hecho un pequeño corte, que teníamos problemas técnicos, y seguimos con el tema de los agresores sexuales.
que ya hemos ido comentando un poco temas alrededor del abuso sexual infantil. Y bueno, me habías comentado y sé que has trabajado con agresores sexuales. Entonces, ¿cómo es trabajar con agresores sexuales? Pues yo tengo la parte de investigación, ¿no? Que estuve yendo, creo que fue 1 año y medio, a distintos centros penitenciarios de Madrid. Y estábamos, porque lo hice con otras compañeras, ¿no? Esa recogida de datos. Pues yo creo que estábamos casi 6 horas con cada participante. O sea, que nos daba para hacer una entrevista súper extensa. Joder. Y o sea, básicamente le preguntábamos desde que naciste cómo has llegado aquí, ¿no? Sí que es verdad que luego pues parte de esa entrevista entraban temas de pues qué pone en tu sentencia, cuéntame qué ha pasado, ¿no? en estos hechos, y luego aspectos de su sexualidad, porque el objetivo era vamos a investigar a personas que cometen estos delitos, ¿no? Claro. Entonces, sí que es verdad que esa perspectiva pues era como más, yo tengo que obtener esta información, ¿no? No podemos salirnos de este rol más de terapeuta que me podría salir, sino que era rol de investigador, preguntas, obviamente de una forma súper amable, etcétera, pero no me podía poner en rol terapeuta. Yeah. Pero sí que también estuve en un centro penitenciario haciendo talleres. Uno en concreto fue de sexualidad y otro sí que era más dirigido a intervención por agresión, ¿no? Y pues la verdad es que a mí me encantó la experiencia. Sí. Sí. Pero además todos estaban muy abiertos a querer participar. ¿Sí? Sí. La mayoría sí. Hay otros, bueno, que pues les cuesta más. Es normal, encima en grupo. Sí. Ahí además están agresores, bueno, personas condenadas por delitos de agresión sexual a menores y adultos. Y de adultos. Entonces, claro, cuando se hablaban de cosas de menores, había gente... ¿Entre ellos? Grupo. Sí. Había choque entre ellos. Sí. ¿Y qué diferencia, o si encuentras alguna, entre ambos, entre agresores sexuales infantiles y en adultos? ¿Así que te llamara la atención o dices no habría pues, nada? Mira, te hablo en general. La escasa conciencia del problema que genera en las víctimas. Los abusos sexuales. Sí, les pusimos el documental que he dicho antes, ¿no? De Infancia Rota, y las reacciones eran como ¿pero cómo puedo haber generado yo esto en las personas? ¿O cómo estos hechos, ¿no? pueden generar esto? Que al fin y al cabo nosotros... Sí. Tú has visto ese... Sí. Bueno, yo lo recomiendo que lo veáis porque está muy bien. Es tremendo. Tampoco dice nada que no nos vayamos a esperar, ¿no? Es decir, pues me ha pasado algo traumático, pues estoy desarrollando determinadas consecuencias en distintas áreas. Pues pero ellos no son conscientes. Sí. O sea, la escasa empatía con la víctima y los escasos conocimientos del daño que generan. Claro. Eso me llamó muchísimo la atención. Joder. Y luego lo que te comentaba antes de esas distorsiones cognitivas. Ya. Sí. ¿Y había mujeres agresoras sexuales? ¿O... yo solamente he estado con hombres. Y, o sea, toda mi investigación y estas 2 intervenciones que hice eran solo con varones. Pero sí que hay mujeres agresoras. ¿Sí? Sí, la prevalencia es más baja. Claro. No sé si es porque hay menos, que yo creo que sí es porque hay menos. Pero luego aparte también la detección es más complicada. ¿Por qué? Porque normalmente las mujeres son las que ahora mismo también se asocia más el cuidado. El cuidado. Entonces es mucho más fácil encubrir algo así si yo soy quien te baña, soy quien te viste, soy quien pues, lleva a cabo todas estas estas necesidades o cubrir estas necesidades, pues es más fácil si soy yo la que me encargo. Claro. Entonces esa sería, tú dirías, la diferencia más grande entre o sea, en cuanto a esa prevalencia, sí. Y luego aparte o la forma de actuar, pues mira, la forma de actuar yo no, o sea, no, repito, que no soy nada experta, pero un poquito por lo que he leído. Si agreden suele ser a veces junto con un hombre, o si comete algún tipo de delito, ¿vale? Pues por ejemplo red de tráfico. Ya. Pues suele haber una figura masculina. Luego a veces también se llama como, es que es un nombre como un poco raro. Creo recordar que era como la profesora amante o algo así, que suele ser con adolescentes o
niños que les sacan mucha menos edad. Ujú. Y había otro caso que ahora mismo, no, o sea, otra tipología que ahora mismo no recuerdo, pero sí que había diferencias. Sí, como hay esa Sí. diferencia de roles, ¿no? A la hora Sí. de abusar sexualmente. Ujú. Y en el caso de agresores sexuales, hablemos de hombres porque es más común, Ujú. ¿cuál suele ser su modus operandi? Em, Entiendo que es diferente en un agresor intrafamiliar que Claro. interfamiliar. Sí, totalmente. Em, vale, como el abuso sexual mayor, ¿no? O más prevalente es en intrafamiliar, Ujú. sí que es verdad que, bueno, estrategias hay, pues como personas en el mundo, pero sí que es verdad que se han recogido como una especie de dinámica que es en cuanto a intrafamiliar o a lo mejor del círculo cercano. Es decir, me refiero, no es una persona por la calle que ha pasado esto y ya está, ¿no? Ya. Sino, sí que suele ser un proceso mucho más lento. Más largo. Sí. Y tiene 4 fases, que es la fase de atracción, fase de interacción sexual, fase de secreto y fase de revelación si la hay. Entonces, Ya. en la fase de atracción, pues básicamente consiste en que el acceso al menor, es decir, esa persona se empieza a acercar al menor, empieza a evaluar un poco también cuáles son las vulnerabilidades o las necesidades que no están cubiertas, ¿no? En ese menor, pues Sí. si tiene baja autoestima, si es muy introvertido, etcétera. Luego se puede dar si hay acceso al menor, es decir, si no tengo acceso al menor, pues apaga y vámonos. Y luego también empieza toda esta parte de manipulación, ¿no? En general es acercarme al menor para que no sea un peligro para él. Ya. Esto en función de quién sea el agresor, ¿no? Por si es el profesor del cole o si es algún miembro de la familia, un amigo, bueno, pues un poquito esto. Luego estaría la fase de interacción sexual, que es cuando ya empieza a haber contacto, no necesariamente sexual, pero sí que empieza a haber cierto contacto físico, ¿no? Pues a través del juego, masajes, etcétera. Es decir, como conductas que no son tan explícitas, Sí. pero Que que son más requieren progresivas, cierto, ¿no? efectivamente, requieren Claro. cierto contacto. Y luego ya se darían esas conductas sexuales explícitas, ¿no? Pues desde tocamientos hasta lo que sea. Ujú. Sí que es verdad que o sea, no es algo matemático, sino que es un poco en función de cómo vaya fluyendo Claro. esa vinculación con el menor. O sea, la idea es que el menor se vincule a él, efectivamente. Y luego estaría la fase del secreto, que al fin y al cabo el silencio es básicamente lo que hace que nunca llegue a revelar el abuso, ¿no? Es como Sí. un pacto de silencio. Sí que ahí obviamente se ve totalmente esa manipulación, pues esto no se lo puedes contar a nadie, es todo que se quede entre nosotros, o incluso otras estrategias como puede ser la corrupción de menores, que es que te doy regalos, por ejemplo. Ay, pues hoy te has portado muy bien y te doy un regalo. Y luego además muchas veces responsabilizan al menor del bienestar del agresor. Es decir, con esa frase, ¿no? De, Sí. es que si cuentas esto, no sé quién, es decir, el tío se va a poner muy triste. ¿Tú quieres que el tío se ponga triste? Ya. ¿No? Pues van por ahí. Claro. Y claro, al fin y al cabo, ese pacto de silencio es por el abuso de poder que hay. O sea, el poder al fin y al cabo es la capacidad que yo tengo de influenciar sobre alguien. Puedo influenciar de forma positiva, por ejemplo, el liderazgo, o puedo abusar, ¿no? De mi poder. ¿Cómo funciona el abuso de poder? Uno, por la vinculación que hay afectiva que genera en el menor una confianza ciega, y luego por el estatus social que ostento. Claro. Pues ser el padre, el profesor, el tío, la madre, quien sea, Sí. ¿no? Entonces, claro, ese abuso de poder hace que el menor esté en silencio y haya ese pacto de silencio. Y luego, por último, la revelación, que lo que te decía, puede darse o no, puede ser intencional, que el menor de forma intencionada revele el abuso, o accidental. Efectivamente. Pues accidental puede ser desde que se les ha visto en el hecho, o los indicadores. Ya. Y en esta relación de poder que ejercen los agresores, ¿el menor puede incluso sentirse atraído en algún momento por lo que está ejerciendo la agresión, por esta dinámica de manipulación? Sí.
¿Y en las relaciones sexuales? De hecho, por ejemplo, en el online grooming, ¿no? Que es el embaucamiento de menores a través de redes sociales, internet, con fines sexuales, una de las estrategias es la implicación emocional, es decir, que incluso los menores tienen esos sentimientos, ¿no? por el agresor. Depende de los casos, ¿no? Es decir, si estamos hablando pues, de una diferencia de edad muy grande, a lo mejor no es una relación de pareja como nosotros podemos entender, pero sí una persona importante para el menor. Ya. Sí. Y para definir un poco, pero claro, estamos hablando de agresores sexuales, creo que se nos viene un poco a la cabeza la pedofilia, o podemos catalogar como un pedófilo o un pederasta, que muchas veces se confunden estos términos. ¿Cuál es la diferencia? Sí, realmente? Totalmente. Además, en los medios, prensa, etcétera, se utiliza muchísimo de forma intercambiable. Sí, ¿no? No, para nada. A ver, entiendo la confusión, pero a ver, es Hay que hablar bien. Sí. La pedofilia es la atracción sexual por un menor, ¿vale? Y luego la pederastia es el acto de cometer un delito contra un menor, un delito sexual. Entonces, de este modo podemos encontrar pedófilos que no sean pederastas, es decir, que yo tenga esta atracción por un menor y nunca agreda a un menor, y pederastas que no tengan pedofilia, que hayan agredido a un menor, pero que necesariamente no haya pedofilia, no haya esa atracción sexual. Qué curioso. Sí. De hecho, además, por ejemplo, dentro de la pedofilia podemos encontrar pedofilia exclusiva o pedofilia no exclusiva. Exclusiva es solamente tengo atracción sexual por los menores, y no exclusiva es tengo atracción por personas adultas, pero también por menores. Ahora, sí. A ver si cometen o no el delito, ya se categorizaría como pederasta. Ya. ¿Y cómo explicarías, en caso de la pedofilia, esta atracción por los menores? Pues aquí también hay dilema, porque además, es un tema muy controvertido, que no es agradable, ¿no? En muchas ocasiones de hablar, etcétera. Entonces hay bastante dilema, incluso en la comunidad científica, para decir qué es esto, qué está pasando, ¿no? Claro. ¿Qué definición damos? Sobre todo demostrarlo. Entonces, tenemos por un lado DSM, que es trastorno mental, trastorno parafílico, en concreto pedofilia. Y luego, que no son excluyentes, otra de las posturas es que es un tipo de orientación sexual. Ojo, con orientación sexual no es que estamos legitimizando la pedofilia ni nada, sino en cuanto a la definición como tal de orientación sexual, ¿no? Es decir, un deseo que es perdurable en el tiempo y que no es modificable. Es decir, una persona que es heterosexual o que es homosexual no va a cambiar de su orientación sexual. Efectivamente. ¿Y en los pedófilos? Tampoco. Tampoco. O sea, de podríamos hecho, decir que las técnicas que se utilizaban para personas homosexuales, que no funcionan, esas técnicas de aversión, no funcionan. Y no funcionan tampoco con pedófilos. O sea, wow. O sea, es un melón. Es un melón importante. Sobre todo porque, claro, la gente puede pensar, es que es una orientación sexual. A ver. Claro, que justo estaba pensando, porque en definición cumple lo mismo, ¿no? Es una orientación sexual, lo único que es un delito. O sea, ¿no? Efectivamente. Hay otro autor que se llama Michael Seto, que tiene un mogollón de investigación, ¿no?, sobre este tema. Él habla de cronofilia, que la cronofilia es la atracción sexual hacia la edad. Ajá. Entonces vamos a tener pues desde la nepiofilia, que son bebés, hasta la gerontofilia. Entonces tenemos la nepiofilia, la hebefilia, la pedofilia, la hebefilia, la evofilia, en función de la edad. Sí, gerontofilia, que es con personas mayores. Efectivamente. Joder. Pero lo definen en tanto en cuanto a las características de una orientación sexual. Es decir, no es que esté validando la pedofilia. Claro. ¿Vale? Que, ojo, que no saquemos las cosas de contexto. Pero claro, o sea, con lo que comentas, me has dicho que se utilizaban las mismas técnicas que con homosexuales antiguamente con pedófilos y no funcionan. No. Entonces, ¿podríamos decir que la pedofilia es irreversible? Sí. O sea, según... También depende de dónde te posiciones, sí. ¿no? Es muy controvertido al final, sí. Si lo ves como un trastorno mental del DSM, que claro, no son excluyentes tampoco, porque al fin y al cabo el DSM es la atracción por menores,
esta atracción o se ha llevado a cabo o me genera malestar clínicamente significativo. Y luego el tema de la edad, ¿no? Que son 5 años más si eres menor, si tienes 18 años. Sí. No son excluyentes. Lo único que estás incluyendo en ese trastorno es que genera malestar. Ya. Pero si seguimos esta definición de orientación sexual, no se cambia, desde luego. De hecho, mira, en prisión estuve con un chico que de hecho hice un artículo, ¿no?, sobre él, porque era un caso que además nos aportó muchísima información y la verdad es que fue como muy generoso, ¿no?, en ese sentido, de hablar de algo tan delicado. Nos decía que, por ejemplo, él había intentado muchas veces corregir, ¿no?, esta orientación o este interés sexual por menores, y era masturbándose pensando en mujeres adultas. Y no le funcionaba. Ya. O sea, que ¿cómo podemos decirlo? Un recondicionamiento que se llama, nada. Es imposible. Y por eso también podría explicar un poco las altas tasas de reincidencia en pederastia. Pues, claro, es que aquí tenemos otro tema, ¿no? Dentro de agresores sexuales de menores tenemos dos tipos. Agresores primarios, que es lo que se considera que tienen pedofilia. Agresores secundarios, que han agredido a un menor pero no sienten esa atracción sexual por menores. Es decir, el motivo por el que han llevado a cabo este delito pues puede ser consumo de drogas, ¿no?, que haya cometido el delito bajo el efecto de alguna droga, como dificultades a la hora de regular emocionalmente, y entonces la forma que ha sido con un menor, pero no hay un interés sexual, ¿vale? Claro, donde estamos viendo más reincidencia es en los primarios, no en los secundarios. Es decir, el perfil de los secundarios se asemeja más al de un agresor sexual de personas adultas. Pero donde no es que haya más reincidencia, es que hay menos adherencia al tratamiento que hay actualmente. Claro, pero sí, con lo que me comentabas antes, el tratamiento que hay, entiendo que no es el que hemos comentado con homosexuales, de recondicionamiento, no. es otro tratamiento y sí que tiene evidencia científica de que funciona. Claro, es que ese es el problema. Esa es la controversia, ¿no? Claro, si yo no sé lo que tengo que tratar, ¿cómo lo trato? Es decir, si yo... De estos tipos, ¿no?, que me comentabas. Claro, si yo esto considero que es una orientación sexual y no se va a poder cambiar, pues, por ejemplo, poder utilizar terapias de aceptación y compromiso, trabajar la psicoeducación, porque, por ejemplo, el ejemplo que te decía, ¿no?, había frases que me decía, pero esto va a ser así para siempre, esto no va a cambiar nunca, o sea, siempre voy a ser así. Ya. Claro, vamos a darte la información que necesitas, porque es que no sabes ni tú lo que pasa. Claro. Ahora, desde esa información, aceptar que esto no va, o sea, que tú no vas a poder disfrutar libremente de tu sexualidad. ¿Por qué? Porque cuando lo haces, estás generando un daño a un menor. Claro, aceptamos esto. Ese sería un enfoque. Si yo considero que la orientación, o sea, que esta atracción entra dentro de una definición como orientación sexual. Ya. Ahora, si es un trastorno, ¿cómo lo trabajamos? Entonces, claro, si no nos ponemos de acuerdo en qué es esto, qué es la pedofilia, vamos a definirlo para ver cómo lo abordamos. Claro. Entonces, claro, el tratamiento sí que es verdad que en su momento pues se utilizaban estas técnicas, ¿no?, aversivas o reacondicionamiento del orgasmo. Ahora, pues sí que es verdad que se está tirando por esa parte de vamos a conocer, vamos a hablar de lo que sientes en el sentido de esa sensación, esa atracción, ¿no?, sexual por menores, y vamos a aceptar que no vas a poder tener una relación sexual como a ti te gustaría, o incluso una relación de pareja. Sí. ¿Y cómo reciben ellos esto? Pues mira, hay de todo. O sea, el caso, ¿no?, con el que estoy mencionando constantemente, tenía una dicotomía bastante importante, porque por un lado es soy un monstruo, yo esto no lo he elegido, yo esto no lo quiero sentir, etcétera, pero había esa parte de disonancia cognitiva, porque luego, por ejemplo, hablaba de otros países, pedanías o aldeas o tal, que sí que está permitido. No, es como, sé que esto está fatal, pero
entro en esta fase de disonancia y digo, bueno, Claro. pero en otros países está permitido, Claro, ¿no? entonces es como que le reafirma, ¿no? Justo, es decir, es que sobre todo lo que condiciona mucho es la presencia o no de pedofilia. Ya. Porque si es una persona que ha cometido un delito puntual Sí. hacia un menor sin tener este interés, es decir, a mí me gustan las mujeres adultas o los hombres adultos y esto ha sido porque se han dado una serie de circunstancias, Ujú. el tratamiento es mucho más sencillo. Ahora, si yo tengo una persona que es que siente esta atracción sexual por naturaleza, es decir, que no se puede cambiar, no es desde el nacimiento, es que no se sabe tampoco, Ya. ¿no? Es decir, siente esta atracción, no se puede modificar, ¿qué hago con ella? Muy complicado. Entonces sí que es verdad que lo que te digo, se están creando, pero claro, evidencia científica, ¿qué es lo que estamos esperando? Claro. ¿Cuál es el cambio? No se puede sacar la evidencia si por delante hay este conflicto entre lo que comentas de trastorno Claro, o orientación. es decir, si este tratamiento funciona, ¿cuáles son los resultados que esperamos? ¿No? Ujú. Es decir, o sea, que cambie de orientación no es un resultado, porque estamos viendo que eso a lo mejor no es posible, ¿no? Desde este marco. Sí. ¿Qué se esperaría? Pues a lo mejor que todos los factores que a lo mejor le llevan a agredir a un menor, Sí. pues se estabilicen en el sentido de, pues si tengo un problema de regulación, vamos a regular emocionalmente de otra forma. Ujú. No vamos a ver material abusivo infantil. Vamos a hablar de lo que es la pedofilia, vamos a aceptar y vamos a ver cómo podemos vivir la sexualidad sin que uno no veas material ni que tampoco... Es que, claro, las alternativas son muy escasas. Ya. ¿Por Sí, qué? sí, Porque sí. si agredo a un menor es un delito, pero es que si consumo material abusivo infantil es otro delito. Porque al fin y al cabo, los niños que salen en esos contenidos audiovisuales son niños Es tráfico abusados. de niños, Claro. de menores. Entonces es como... Es complicado. Es complicadísimo. Sí, porque al final veo que es un poco un callejón sin salida, ¿no? A la hora Sí, de abordar esto. y lo que creo que perdí un poco el hilo, pero lo que decía que veía, pues desde gente que pide ayuda. De esto yo no quiero hacer daño. De hecho, por ejemplo, en Alemania hay un proyecto que es maravilloso, a mí me parece estupendo, que se llama Proyecto Dunkelfeld. De eso justo te iba a comentar Pues ahora. es un tratamiento ambulatorio, en el sentido de que no es que estén internalizados, sí, institucionalizados en un centro, ni que hayan necesariamente cometido un delito, Sí. sino que son personas que han detectado que tienen este interés y no quieren Para cometer prevenir. un delito, efectivamente. Ujú. Entonces eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque el problema que nosotros tenemos es, nosotros estamos tratando a estas personas cuando ya han cometido el delito. Claro. Nosotros queremos prevenir que Prevenir esto que ocurra. O sea, ocurra. fenomenal prevenir que las personas que ya lo han cometido lo vuelvan a cometer. Fenomenal. Ujú. Pero vamos a prevenir que haya otros tantos que no lo cometan. Claro. Y en relación con esto, justo de lo que acabas de comentar, veo que hay muchas, que me llama mucho la atención investigando, Ujú. que hay muchas asociaciones de pedofilia. O sea, por comentar algunas, bueno, hay un movimiento activista que se llama Sí. Fenómeno MAP, no sé si te suena, Sí. movimiento activista pedófilo. Luego también un teléfono, lo que tú comentabas, Sí. para pedófilos que En tienen miedo. Cataluña. Se llama Prevensi. Prevensi, muy curioso también. Sí. Y en Alemania lo que tú comentabas. Entonces, ¿cómo ves esto? ¿Crees que es bueno por la prevención que comentas? ¿O crees que estas asociaciones o este movimiento puede legitimar la pedofilia y que sea más riesgo para la pederastia y que cometan Sí, el delito? O sea, en grupos que comparten estos pensamientos, por supuesto. Claro, porque si es una asociación, ¿no? Claro. Aquí todos somos y acogemos a los pedófilos. Claro. Sí, sí. O sea, de Es un todas riesgo. creo que hay una bandera. Sí, Tiene una bandera y todo. etcétera. Sí. A ver, no sé qué promueven ni nada, ¿eh? Si es legitimar, perdón, la pedofilia en cuanto a ser libres y hacer lo que nos dé la gana, obviamente que es un riesgo, por supuesto. Claro. Claro, yo por lo que he estado leyendo, lo que ellos manifiestan es un poco lo que comentábamos, ¿no? De que en otros países sí que esto es legal
y que realmente la pedofilia es una orientación sexual, como comentábamos, y que es simplemente pues un conflicto a nivel cultural y social de roles de, pues en este caso, Occidente. Sí. Pues es que, por ejemplo, eso se sabe que hay consecuencias a nivel psicológico en la víctima, aunque estés en un país en que eso esté normalizado. O sea, Claro. por ejemplo, las mujeres, las niñas, ¿no? Obligadas a casamientos forzosos, a matrimonios forzados, vamos a ver si estas niñas no tienen consecuencias, aunque en su país esto esté legalizado y es todo y esté maravilloso. normal. O sea, se sabe que la introducción de una sexualidad adulta en un menor puede generar consecuencias. Sí, aunque eso sea legal, porque al fin y al cabo lo que es socialmente aceptado está enfocado en el agresor, no en la víctima. Claro. En las consecuencias que va a tener el agresor, no en la víctima. Entonces, yo cuando vi esto, ya, vamos, me llamó muchísimo la atención que hubiera estos grupos. Sí. Y bueno, yendo un poco porque justo estamos hablando de abuso sexual infantil y hay ahora un tema pues candente en el mundo del famoseo y todo eso, que es pues el Epstein y el rapero Diddy. No sé cómo se llaman, me sé los apellidos porque tampoco... Creo, Diddy no lo sé, Jeffrey Epstein, pero sí. el rapero sé que es P. Diddy. Todos estos casos que, bueno, están saliendo a la luz de personas con dinero, con poder, me llama mucho la atención y además que parece ser que es algo común de personas, figuras de poder que tienen estos comportamientos sexuales. ¿Cómo puede pasar? O sea, ¿tiene una explicación esto de que ocurra? Pues claro, el problema es... Bueno, conocen los casos, ¿no? Sí. Si tenemos problemas de acceso a personas que presentan pedofilia, sin ser ningún personaje público, imagínate a estas personas, ¿no? Claro, yo aquí me pregunto, porque no hay estudios en concreto de estos perfiles, ¿no? Yo me pregunto, ¿hay realmente un interés sexual por un menor? Es decir, porque me sienta atraído por los caracteres sexuales, ¿no? De un menor. ¿O es lo que representa el menor, que es la inocencia, la vulnerabilidad, sobre el cual yo puedo abusar del poder que tengo sin que pase absolutamente nada? ¿No? Es decir, no sé muy bien por dónde van los tiros. Sí que es verdad que yo veo diferencias con otros agresores que están en centros penitenciarios que no tienen estas características de pues un estatus social concreto, etcétera, ¿no? Además, en concreto, el caso de Jeffrey Epstein es que crea una red bestial. Es que es tráfico. Sí. Ya. Pero además luego él también agredía sexualmente a las menores, ¿no? Claro, pues ahí tenemos... Luego, pues yo no sé si también es un poquito de la mano ese sentimiento de impunidad, ¿no? De la mano con el documental ¿no? Claro, el documental que acaba de salir de Cómo cazar a un monstruo, que es esa impunidad. Yo no sé si también tiene que ver ese sentimiento de impunidad, porque realmente, bueno, pues se ha visto que pues, a veces salen impunes. Sí. Entonces yo no sé si es, pues hago lo que me da la gana, pero sin tener ese interés sexual, sino que es motivado más por ese abuso de poder y de la dinámica de sumisión que puede haber alrededor de un menor, y porque al fin y al cabo un menor es lo más desprotegido que hay, ¿no? Es decir, tiene dependencia de todo. Por eso además tiene mucho más riesgo de sufrir muchísimas más victimizaciones que los adultos. O sea, nosotros, por ejemplo, no vamos a sufrir negligencia como un menor, es decir, si yo me pongo mala voy al médico, justo, o sea, es totalmente... Yo no sé si van por ahí los tiros, ¿no? De algo más de poder que de un interés sexual en sí mismo. Y ahora justo has comentado el documental de Cómo cazar a un monstruo, que lo vi hace poco y me pareció, vamos, me llamó mucho la atención cómo está rodado y todo. ¿Qué te pareció a ti? A mí como espectadora me encantó. Sí, a ver, es que además... Te tiene un poco enganchado, ¿no? A ver si le cogen o lo entrega, a ver... o sea, el caso es bestial, ¿no? En cuanto, sobre todo a mí lo que me llamó la atención
es la impunidad. Es decir, Sí. no entiendo cómo una persona con una sentencia firme no está en prisión. O sea, eso no lo entiendo. Sí que es verdad que durante el documental como que hacían una alusión a determinada enfermedad médica, etcétera, que podía tener. Sí, a la burocracia también. Sí, pero es que eso no... me parece también como terrible esos encontronazos con las víctimas. Claro. Claro, es que al final, ahora mismo los procesos judiciales, como todos sabemos, van muy lentos, pero claro, Sí. especialmente en estos casos, pues el tener que encontrarte con la persona que ha agredido de ti en tu infancia, encima en un pueblo, Sí, sí, sí. es muy llamativo terrible. y es terrible. Y no sé qué opinión tengo, fíjate, porque sí que, bueno, esto no es el primer, o sea, es el primer documental así como más famoso, pero sí, Sí. yo sí que he visto algún vídeo de youtubers, sobre todo por la, no sé qué página era, pero una que era como una cámara que te iban pasando de, o sea, una videollamada y te van sí. pasando de, sí, Sí, es como de salas. No sé qué nombre tiene, pero bueno. Son como cambios de... O sea, que tú vas pasando de... Sí. O sea, tú estás hablando con alguien por videollamada y puedes cambiar y pasas a otra persona. Sí, que es aleatorio, totalmente. Entonces, yo sí sé que sí, por ahí se ha intentado como destapar a personas que quieren quedar con menores, etc. No sé, tengo que pensar muy mucho cómo me parece esto. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, no sé si sabes que hay un registro público de las personas que han cometido delitos sexuales. Cualquier persona lo puede ver. De hecho, claro, esto lo que está haciendo es que haya guetos de personas que han sido condenadas por delitos de agresión sexual. ¿Por qué? Porque nadie quiere vivir cerca de estas personas. Y se van a vivir juntos. Sí, se van a zonas concretas. Claro, yo os digo también por mi experiencia, ¿no? Que yo he visto a gente también muy arrepentida. Que con esto no estoy absolutamente justificando para nada, pero si nuestra propia Constitución nos está hablando de reinserción, claro, yo confío en esa reinserción y creo en esa reinserción porque para eso estoy estudiando e investigando esto, ¿no? Entonces, no sé si no me parece del todo adecuado, ¿no? Es decir, yo puedo haber cometido un error, haber, cumplido mi pena a nivel justicia y luego además haber recibido un tratamiento que se da dentro del centro penitenciario y no volver a cometer nunca más un delito, porque de hecho los delitos sexuales no son los que más reincidencia tienen, para nada. Entonces, joder, ¿y dónde está? O sea, ¿qué va a hacer esa persona? Es que la has condenado para toda la vida. Sí, es un juicio público, ¿no? Sí. Que se llama un juicio social. Sí. Que ahí, claro, es como... Tienes que ver las dos miradas. Sí, yo ahí tengo mis dudas también, ¿eh? Es complicado. complicado. Es que depende de dónde te pongas, a mí me entran emociones y sensaciones distintas, Claro. ¿no? Porque luego me pongo en... he sido yo víctima, he sido víctima de algún familiar o tal, y digo... Pues que se sepa esto, ¿no? Claro. Pero claro, ahí estoy hablando yo como María persona, pero yo hablando como profesional, claro, tengo que tener en cuenta las dos partes, ¿no? Sin dejarme llevar por la emoción. Sí, porque además esto es muy sencillo, esto además es como muy común, ¿no? Y si esto le pasa a tu hijo, ¿pensarías lo mismo? A ver, obviamente no, pues porque no puedo separar mi parte profesional de mi persona, ¿no? Claro, pero gracias a Dios a mí no me ha pasado ni a ninguna persona cercana, ¿no? Entonces, gracias a Dios puedo ser más objetiva. ¿Qué hacemos? Pues claro, hay de todo, efectivamente, hay personas muy arrepentidas que de verdad se arrepienten de verdad de haber cometido esto. Están condenadas toda su vida a esto. Sí. Pero claro, luego está la parte de la víctima. Entonces es como, ¿qué hacemos con esto? A mí lo del registro, pues no sé, también hay que preservar un poquito la intimidad de cada persona, ¿no? Claro. Por esa parte. En cuanto a desvelar a los agresores o tal por internet, no lo sé. No sé cómo me parece. No o sea, lo que te digo, a mí como espectadora me encantó, porque además es un tema que me toca de cerca en ese sentido, ¿no? Y además que se ve muy bien todo, ¿no? Sí. Pero más allá es como no sé qué pienso. O sea, tengo que pensar muy mucho para tener... O sea, yo ahora mismo todo lo que he dicho ha sido pensar en voz alta, ¿eh? Ya.
pero tengo que elaborarme una idea más formada, porque Sí. tengo mucha dicotomía. Sí. No, también, bueno, pensando en alto un poco en esto también, muchas veces en estos temas, que a lo mejor no tenemos una opinión formada, Sí. ¿no? Como tú dices, y es como que se te obliga a... No, pero posiciónate, Claro, ¿no? En justo. plan, di que esto bien o mal. A veces no lo sabes. A lo Totalmente. mejor, Pues ahí estoy yo, en esa claro, escala de grises. a veces pues tú puedes tener unas creencias que te llevan a una cosa, pero bueno, no hay que ponerse, no todo es blanco o negro. Total, o sea, por ejemplo, a mí en cuanto a visibilizar el tema de la impunidad, me parece Sí. maravilloso. Sí, a mí me pareció muy bien lo de que se viera cómo se lleva el tema burocrático Justo. y que de verdad la persona estuviera condenada y que estuviera todo ese tiempo, pues lo que tú dices, en contacto con las víctimas y con total impunidad y sin nada. Y además sin ningún pudor de salir a la calle y sin nada. Sí. Eso me pareció muy bien que se mostrara Sí, para sí, que sí, se total, vea. que hacía lo que quería, básicamente, o sea, vivía como Sí, sí, rey, tal cual. en ese sentido, que hacía y deshacía sin ningún problema. Sí, sí, sí. Pero, no sé. Ya. Y comentando un poco más en profundidad, que creo que es un campo de investigación tuyo, el grooming, que has mencionado antes. Sí. Bueno, ya has comentado un poco qué era. Sí. ¿Cuál suele ser el perfil del anso Pues grooming mira, y cuáles son sus patrones? Hay como cierto estereotipo. De hecho, cuando yo empecé a estudiarlo, yo tenía como el estereotipo de pues, personas súper mayores, 60 años ahí mintiendo sobre su identidad. Pues fíjate que son más jóvenes, por ejemplo, que la media de agresores de menores offline. Son ¿Más jóvenes? Sí. O sea, son personas más jóvenes. Claro. También a lo De hecho, mejor por el la media- acceso a la tecnología, ¿no? Justo. La media, bueno, esto, ponte un rango, ¿no? Porque hay estudios que pues, dan datos distintos, ¿no? Pero más o menos creo que era entre los 25 y 35, más o menos. Que es- 25 y 35. sí, entre ese rango de edad, 25 y 35. Luego, por ejemplo, en los agresores de menores, te lo voy a decir de cabeza, pero yo creo que, tomando como referencia mi muestra, que más o menos es aproximado, pues creo que eran 48 años. 48. Sí, con una desviación típica como de 13. Es decir, que sí que es verdad que había disparidad, pero... Sí. 40. Pero eran más mayores. Y los Qué curioso. de online grooming son más jóvenes. Más jóvenes. Sí, luego por ejemplo también, es que esto llamarlo perfil, pues Ya. bueno, por ejemplo, creo que no tenían relaciones de pareja, es decir, que la mayoría eran solteros. Luego creo que también el tema del trabajo, muchos estaban en desempleo, que al fin y al cabo estoy desempleado. Menos, o sea, tiene Más más tiempo. Efectivamente, pero más cualificados a nivel académico, por ejemplo. Estrategias, lo mismo. Como, Manipulación. Sí, como... O sea, sí que es verdad que hay como un modus operandi muy concreto, que es como el acceso inicial, pues aquí podemos encontrar cierto engaño, ¿no? Aunque, ojo, que yo pensaba que iba a ser, me invento aquí una identidad súper paralela, mienten, pero no tan... Tampoco tan descarado, ¿no? No tienen por qué mentir con que son un adulto. Y el niño... Claro, lo que pasa es que hacen su identidad mucho más deseable. O sea, sí que es verdad que utilizan un vocabulario pues, más cercano más ¿no? accesible. de los niños, pero no tiene por qué ser, pues soy una niña o un niño de tu misma edad o un adolescente, para nada. Entonces sería ese acceso inicial. Luego, como una especie de análisis o vamos a tantear pues, elementos estructurales de tu familia, pues si tus padres están divorciados, qué horarios tienes, qué actividades haces, carencias materiales, conflictos familiares, es decir, vamos a ver vulnerabilidades para satisfacerlas. Hacer una evaluación de vulnerabilidades. Total, es decir, que tienes carencia material, pues yo esto me lo guardo para en determinado momento manipularte con esto, ¿no? Y luego ya estarían las estrategias de persuasión, ¿no? Que bueno, estas son un poco las que dice la literatura, pero que sí que se encuentran, ¿no? De hecho, en lo que decías, ¿no? Que de la investigación nosotras también hemos encontrado estas, que son el engaño,
que puede ser en cuanto a la identidad o tu edad o etcétera, o sea, engañar básicamente al menor, pero no necesariamente con un perfil totalmente opuesto al tuyo, ¿sabes? No tiene por qué ser así, pues puedo mentir sobre mi profesión. Ya. Pues decirte que soy un fotógrafo y decirte que tengo 30 años, pero mentir en ese aspecto, ¿no? Está el engaño, la corrupción, que es el tema de los regalos, etcétera, o intercambio de contenido sexual. Tú me mandas una foto y yo te regalo esto. Justo. De hecho, ahí va muy, muy de la mano con esas carencias materiales, ¿no? Corrupción, engaño, corrupción, implicación, que es esa parte de implicación emocional, de generar vínculo con el menor. Sí. Luego la sexualización, que básicamente es aprovecharse de la curiosidad del menor, curiosidad sexual, etcétera. Y yo creo que están... Y luego puede haber agresión, la agresión o la coerción, que son amenazas, básicamente. Sí. ¿Y hay alguna forma de que los padres, porque claro, no es una persona que esté dentro del entorno, sino que se están comunicando por... ¿Hay alguna forma de que los padres vean o que prevengan esto? Pero la cosa es que nosotros, por ejemplo, hicimos un análisis de sentencias, ojo, que había personas que eran del entorno del menor. ¿Y lo hacían? Por vía... ¿Y por qué? O sea, como... Pues para conseguir el mismo fin. Les hacía más... Pero era una herramienta para ellos para conseguirlo. Claro, en esos casos sí que había un engaño de la identidad, es decir, no era soy tu padrastro, ¿no? Pero sí que hacían un engaño de... O sea, ahí sí que engañaban sobre su propia identidad, pero eran a víctimas conocidas. Wow. Sí. Eso a mí también me sorprendió, que yo creo que yo pensaba, ¿no? También tenía un estereotipo de, pues me pongo aquí a buscar y lo que vaya encontrando. A ver quién acepta, ¿no? Esa solicitud de amistad. Sí. Y lo que decías de los padres, a ver, yo creo que esto es complicadísimo, pero, o sea, que los niños y las niñas y los adolescentes están en las redes sociales, que utilizan las redes sociales y que de hecho ahora es una forma de socialización, es un hecho. Es decir, negarlo me parece una utopía. Entonces, en vez de negar, vamos a explicar y vamos a negociar con los menores. Es decir, vale, ¿quieres tener Instagram porque por Instagram hablas con tus amigas de tal? O tus amigos, me da igual, fenomenal. Pero te voy a explicar que hay riesgos y te voy a explicar que el perfil privado, que no se acepta a nadie que no conozcas y que yo de vez en cuando te voy a revisar qué estás subiendo, no los mensajes, pero sí qué amigos tienes y si les conoces. Es decir, no voy a invadir tu privacidad de ponerme a ver tus conversaciones con tus amigas, pero sí voy a tener cierto control parental y decirte y varias normas. En el momento en el que yo vea que a lo mejor has agregado a alguien que no conoces de nada, fuera. Es decir, hay que negociar también. Es decir, yo te estoy dejando que tengas tu Instagram fenomenal, estupendo, pero también tienes que cumplir ciertas normas de uso. ¿No? Esa sería, y luego pues eso, cierta supervisión. Claro. Es decir, que no estén ahí utilizando internet para saber qué. Que claro, esto es muy fácil, pero no siempre, o sea, es muy fácil decirlo, pero yo entiendo que no siempre es fácil llevarlo a la práctica. Claro. O sea, tú no puedes estar con tu hijo 24 horas viendo qué es lo que está viendo en su móvil. Al final... Es que es inviable, es imposible. Pero sí inculcar esas reglas, por así decirlo, ¿no? Pues eso, por ejemplo, puede ayudar, ¿no? Vamos a negociar. Yo creo que con los niños, niñas, sobre todo más adolescentes, hay que negociar. Tú me das, yo te doy, pero cumpliendo determinadas normas. Y una de ellas, y luego incluso también explicar los riesgos. Mira, es que esto es lo que pasa. Y también ojo con los juegos streaming. Fortnite y de esas cosas. Ojo. Porque al fin y al cabo, pues las personas que cometen estos delitos, ¿dónde van a estar? ¿Dónde están los menores? Es decir, antes estaban en los parques, en los coles, ahora ya, gracias a Dios, no, porque hay mucha más supervisión, el certificado de delitos sexuales, etcétera, tal. Pero ahora donde están los niños y las niñas es en internet. Entonces hay que tener ahí cuidado. Y cuando el agresor empieza a entablar una conversación con el menor, empieza a ver como esta relación de manipulación, de oye, ¿qué necesitas? Empezar por su parte a detectar vulnerabilidades.
cuando se produce el encuentro, o es común que se produzcan encuentros o no es común y es más común pues que le pida fotos o otra cosa. Pues ahora mismo no recuerdo los porcentajes, sí sé que llegan a encuentros, ¿eh? ¿Y cómo son esos encuentros? Porque, Encuentros sexuales. claro, pero me refiero, ¿es el menor el que va a su casa o donde Sí. se citen? Entiendo que no es el... Claro, sí, o sea, suele Normalmente, ser, entiendo. sí, bueno, en cualquier lugar que le cite el adulto, ¿eh? Sí, Claro, piensa que estos, yo creo, la edad de las víctimas suele ser más mayor, ¿eh? Que la que hemos estado mejor hablando, aunque en el abuso sexual infantil, hasta lo que considera ser adolescente o menor de edad, es abuso. sí, Pero sí que es verdad pues, que un niño de 6 años no está en las redes, ¿vale? Entonces voy a hablar como de adolescentes, 12, Claro. de 12 a 16, ¿vale? Claro, aquí, primero, estamos en un momento tan delicado evolutivamente, o sea, no veo los riesgos. De hecho, a mí me va el riesgo, o sea, busco situaciones de riesgo porque necesito ese riesgo y no tengo no siento el peligro. claro. Entonces, si yo estoy hablando con una persona que no conozco, oye, pues llevo hablando no sé cuánto y encima me cae fenomenal porque mira lo que me dice y es todo estupendo y maravilloso, pues vamos a quedar. Sí, Pues sí. quedamos. O sea, hay muchas veces que desde fuera suena como incomprensible, pero claro, hay que pensar que no son, o sea, son adolescentes, no podemos juzgarles con nuestra mente de adulto. Claro. Pues mira, me ha dicho este chico que si le envío una foto de tal forma, me da una entrada para el concierto de Taylor Swift. Mis padres no tienen dinero para pagármelas, todas mis amigas van a ir, mi grupo de amigas ahora mismo es mi pasión y lo más importante de toda mi vida. ¿Qué tiene de malo una foto en bañador, en bikini o en sujetador de braguitas? Nada. La Pues la mando y mando. consigo lo que quiera. Claro. Y luego además O incluso a lo hay mejor un es mentira. problema, claro, no, total. Luego hay un problema de extorsión, que es una vez has mandado la foto, amenazas y esa coerción, ¿no? Y esas amenazas de como no me mandes ahora una foto desnuda, esta que me has mandado se la paso a tus padres o a todo tu colegio. Entonces ahí, Allá es cuando te tiene atado. totalmente. Entonces ahí siempre, cuando ocurra algo de esto, que lo cuenten, que no les dé vergüenza, que nadie les tiene que juzgar, porque están siendo víctimas de un delito. Que sí, que ellos han mandado las fotografías, pero están siendo víctimas de un delito, ya está. Sí, sí. Entonces, pues yo entiendo esa parte de vergüenza de decir, joder, es que he sido yo la que mando la foto. ¿Cómo cuento yo ahora a mis padres que me están extorsionando, básicamente, y que esto se lo van a mandar a todos mis compañeros de clase? Y tengo 15 años. Sí, O sea, grupo de pares. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo salgo de aquí? Pues salimos de aquí. sí. Y sin vergüenza, sin culpa, Claro. se cuenta. Lo tienen que contar porque al final puede llegar a escalar, a manipularles en cuanto a, pues vamos a tener un encuentro, si no... Total. manda Puede las ir en fotos escalada totalmente. De hasta todo. lo que quieras y tú no pones Justo. el pie del freno. Joder, qué curioso, María. Sí, Bueno, creo que lo vamos a dejar por aquí. fenomenal. Creo que ha sido una charla súper interesante. Sí, la verdad es que sí, se me ha pasado volando. Sí, llevamos 1 hora y 40 más o menos grabando. Hemos hablado de muchísimos temas. Creo que ha sido súper interesante los temas que hemos hablado de abuso sexual infantil, del tratamiento con agresores, de los conflictos que hay en torno a los agresores sexuales, a la orientación sexual, al trastorno. Y vamos, yo he aprendido un montón y creo que las personas que vean este podcast o escuchen este podcast pues van a aprender un montón y bueno, te agradezco tu Gracias a ti por invitarme, compañía. haber pensado en mí la primera invitada. Hombre, es la primera invitada y eso tiene una recompensa y es que no se va a exponer a la pregunta trampa, ¿vale? Que vamos a hacer en todos los podcasts a partir de ahora. Y es que nosotros, el próximo podcast que haga, lo voy a hacer con una persona que ahora te voy a escribir aquí quién es y de qué tema vamos a hablar. Vale. Y tú le puedes hacer una pregunta a esta persona, la que tú quieras. Vale. ¿Vale? No tiene que ver con su campo ni nada. Puedes preguntarle del campo porque yo te voy a poner de lo que vamos a hablar
pero le puedes preguntar de cualquier cosa, cualquier dilema, Vale. cualquier cosa sobre psicología. Y cuando venga la vía límbica, pues se enfrentará a la pregunta Vale. que lo vamos a meter aquí. Y el próximo episodio, pues se la daremos al invitado. ¿Vale? Te la Vale, pruebo por genial. aquí. Va a venir esta persona. Y me escribe por ahí la pregunta. Si Vale. quieres te doy un poco de tiempo para pensarla, porque es así un poco... Sí, a ver, estaba ahí. Tengo el tema, pero no la pregunta que quiero ¿Tienes hacer. el tema? Sí. A ver, que tapamos con la taza para que no se vea lo que escriba. Y que se vea lo chula que nos han quedado las tazas de vía límbica. Hemos hablado de muchísimos temas. Y de verdad que creo que ha sido una charla súper interesante. Yo espero que guste. Sí, seguro que sí, seguro que sí. Bueno, ya está María terminando la pregunta. El próximo invitado... A ver, miraré a ver qué responde. Claro. Luego tienes que ver qué responde. Y vamos a ver. Yo tampoco la voy a leer. La he visto así un poco por encima, pero no la voy a leer. Y en el próximo episodio la metemos aquí y se lo preguntaremos. La pregunta es de María. No me hago responsable. A ver. Yo me hago responsable de las que hemos hablado hoy. Y nada, María, muchas gracias por venir. Ha sido todo un placer y nada, muchas gracias por tu confianza. No, gracias a ti. Y nada, gracias a ti por la confianza. Y solo nos queda despedir el podcast y quiero que despidas tú, Vale. El invitado, que digas lo que quieras, si quieres algo relacionado con los abusos sexuales o de algo que hemos comentado aquí, si quieres saludar a alguien, lo que quieras. Vale. Miras a cámara ahí, sí. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Espero que hayáis disfrutado de este ratito juntos y que sigáis escuchando Vía Límbica y a seguir aprendiendo junto a Carlos. Nada, muchas gracias, María. Adiós. Adiós.